Ese es el tema, ¿no? Pero crece tanto el gasto público, o sea, traen una G tan grandota, que la T no da. La T no da. No hay manera. Entonces tienen un déficit enorme. ¿Y qué hacen con ese déficit enorme? Pues ir a estos renglones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque además no es gasto en inversión, es gasto corriente. Pero ya veremos esto. Sí. Gasto asistencial, inversión, maestros, policías. Sí, todo. Desgraciadamente, no es tanto en infraestructura como debiera ser. Este ya es otro tema. La G es enorme, ¿no? Tiene muchísimos renglones. Si el gasto público se da sobre todo, o digamos esto, el gasto público que se va a consumo público no nos ayuda a crecer. Solo el gasto público que se va a inversión ayuda a crecer. Lo demás es despilfarro. ¿Que ayudas asistencialmente a alguien? Sí, pero es una llamada de petate. A un cierto sector donde a lo mejor logras algo para atenuar el impacto de la pobreza, pero no generas empleo, ¿no? O sea, les das el pescado, no les enseñas a pescar, ¿no? No creas una infraestructura de empleos permanente. Desperdicias, despilfarras el dinero. Claro que ayuda a las elecciones, ¿no? Reparten tortas y reparten camisetas y reparten llaveros, sí, etcétera, monederos electrónicos, ¿no? Y no crecemos. Ese es nuestro pleito, sí. Esa G se canaliza por burócratas. Claro. Ellos tienen miedo a subejercer. Sí, bueno. Por ahí de noviembre empiezan con pasteles, plasmas, camionetas. Para checar el presupuesto. Para terminar el presupuesto. Sí, ya no les dan al año que entra. Ok. Se va recaudando. En febrero cayó un poco, pero se sigue recaudando muchísimo. Vamos a ver el efecto. La T que ellos pusieron es muy grande también, ¿no? Pero la G es mucho más. Por eso no estamos creciendo. Por una G excesivamente grande en consumo y una T muy grande que le quitó a las familias ingreso para consumir y para invertir, ¿no? Lo vamos a ver detenidamente el 14 para que entiendan los efectos en los mercados financieros. Es que todo esto se traduce finalmente en los mercados financieros y al final en el bienestar o no de las familias, en el crecimiento o no de las economías. Bueno, basta de política fiscal, vamos a nuestro cuadro. Al sector externo. Ya terminamos con el sector público. ¿Dónde me quedé? Con Gabriel. José, vamos al sector externo. Ahora, algo muy importante, solo una pequeña aclaración. Sector externo es sector externo. O sea, lo estamos viendo desde allá. Es el sector externo. Los inflows del sector externo son, por lo tanto, nuestras... Exacto, que se llaman importaciones. O sea, la entrada al sector externo son nuestras importaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos de importaciones? ¿Importaciones? ¿Cuánto es de importaciones? 350. Allá en los outflows de la economía, ¿te acuerdas que lo calculamos? Era el 10% del total de los gastos y era 350. Entonces ponemos 350 en imports, ¿sí? Jorge, ¿tiene outflows el sector externo?
Perfecto. El siguiente renglón, Karen, se llama Domestic Current Account Deficit. O sea, es el déficit en la cuenta corriente, ustedes ya saben lo que es la cuenta corriente, doméstica. O sea, aquí lo que me interesa es cómo nos fue a nosotros. ¿Y tuvimos déficit o superávit? Tenemos superávit. ¿Importamos cuánto? ¿Qué tenemos? Déficit de 150. Exacto. Como ya lo llamamos déficit, no tenemos que ponerle un signo negativo. Ya se llama déficit. ¿Sí? Si fuera un superávit, tendríamos que poner un signo negativo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí sí. ¿Sí o no? ¿Clarísimos todos? Eso, a ver. Imports 350, exports 200, tenemos un déficit de 150. Como es déficit y ya lo llamamos déficit, lo ponemos positivo. Si tuviéramos un superávit, ¿qué signo tendríamos que ponerle? Pues sí, ¿verdad? Porque es un déficit negativo, quiere decir que tuvimos un superávit. ¿Sí? Pero como lo llamamos déficit y hay déficit, lo dejamos en positivo. ¿Sí? ¿En dónde estábamos? ¿Contigo? ¿Y qué me dijiste? Que teníamos un déficit. Ok. ¿Tenemos un cambio en nuestra posición financiera? ¿O ellos tienen un cambio en su posición financiera? Pues sí, los dos. Porque como tenemos un déficit, lo tenemos que financiar. Y ellos ahora son acreedores, ¿no? El nuestro sí, por eso dice cuidadosamente déficit en la cuenta corriente doméstica. Doméstica somos nosotros. Ellos tuvieron un déficit, exacto. Sí, exacto. Pero continuamos con tu razonamiento. Síguele tú. Cambio en la posición financiera de ellos. ¿Cuánto es? A su favor. Y ponemos 150 positivo. Ahora sí. Precisamente por el razonamiento que hiciste. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? ¿Gabriel? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Eso, ¿verdad? Ellos tienen a su favor 150 porque nosotros tuvimos un déficit. ¿Verdad? O sea, eso es bueno para ellos. Porque quiere decir que ellos tuvieron un superávit. Vendieron más de lo que compraron. ¿Sí? ¿Todos estamos? Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ese déficit nuestro que tenemos que financiar, que vimos aquí cómo se podía financiar, ¿verdad? Vimos que inversión extranjera directa o financiamiento del sector público y del sector privado externo, porque estamos hablando de divisas, o de plano, si no nos alcanzó, ¿qué usábamos? La reserva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos primero a los assets. Son assets de ellos, ¿no es cierto? Y ellos, aquí tenemos que external public debt y external private debt son assets para ellos, porque si nos prestan dinero, pues es un activo de ellos. ¿Nos prestaron dinero? ¿Dónde nos quedamos? ¿José? José, ¿nos prestaron dinero? Sector privado. ¿Cuánto nos prestaron al sector privado? External private debt, ¿cuánto nos prestaron? A ver. Si el sector externo, cero. Pero el sector privado, externo, 500, ¿no? Que están en... No, eso lo prestó la banca interna. 150. A ver, el sector bancario. A ver, pónganse de acuerdo porque ya me hicieron bolas. Las restricciones en el mercado externo del gobierno solo puedo poner 100 en deuda externa. Entonces, a ver, José, ¿en qué estamos?
Ok. Te esperamos, te esperamos. Ahora sí. ¿Es deuda pública? ¿Es deuda pública? Eso. ¿Verdad? Exactamente, y que pusimos ahí arriba, ¿no es cierto? De external. Pues ese es external, nada más que ahora lo tenemos que poner, fue una entrada del gobierno financiera, ahora lo tenemos que poner como la salida que tuvieron ellos, ¿no? En nuestra matriz era una salida del sector externo y era una entrada del sector público, ¿no es cierto? En las entradas del sector público, en rojo, ¿no es cierto? Porque es financiero ya. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto, tú mismo, cuánto entró de deuda del sector privado? En external private debt, ¿cuánto hay ahí? El préstamo del exterior al sector privado, ¿cuánto fue? No puede ser. No hubo. De hecho, lo que nos dijeron es, dadas las restricciones que había en el mercado internacional, no había manera que el sector privado consiguiera dinero, así que fue cero. Y entonces el total de assets son 100. A ver, ¿qué quiere decir? Que nosotros para poder pagar los 150 de déficit, como lo vimos acá, llegó el gobierno fue a Londres, consiguió 100 de deuda, vino acá, ¿y qué hizo con esos 100? Primer paso, ¿se los entrega a quién? Al Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central con el gobierno? ¿Qué le da? Ya, le dio los pesos, y son estos 100 que dicen external en el financiamiento del sector público, ¿sí? Pero no dice que se los entregó primero el Banco Central y que el Banco Central le entregó esos pesos. Aquí nada más veamos los pesos que ya le entregó el Banco Central, ¿sí? Esos 100 es lo que ya le entregó el Banco Central, porque trajo deuda externa, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Dudas? Vino de afuera, pero ya lo usó como pesos. Pero esto es muy importante, porque al venir de afuera el Banco Central se quedó con estos 100 que entran a la Reserva Internacional. Nada más que los importadores, que se gastaron más de lo que exportaron, ahora vienen y le dicen, oye, quiero 150 porque tengo un déficit, ¿sí o no? ¿Qué hace el Banco Central? Voltea y entrega los 150, ¿sí? Ah, pero nada más habían entrado 100 de deuda. Por lo tanto, yo estoy resolviendo la parte del exterior con una parte de assets que tiene el exterior, o sea, con deuda que me dieron los del exterior, que son pagarés que ellos tienen contra mí, ¿no? Del gobierno. Pero que pueden ser usados por quien los requiera como dólares. El gobierno no requería los dólares. Por eso se quedaron en el Banco Central. Pero el Banco Central se los vende a quienes lo requieren, ¿verdad? Y le da los 100. ¿Ya terminamos? No, ¿qué falta? 50. ¿De dónde van a salir? ¿Por qué se llama pasivos? Liabilities. Y aquí están las International Reserves. Bueno, vamos a ver qué pasa con los International Reserves. ¿Qué número ponemos ahí? Menos 50. Hay un cambio en el flujo. Es menos 50 de reservas internacionales. No es más 50. Es menos 50.